Noticias importantes. Tu canal de noticias informa. Enrique Capriles le contestó a Alberto Fernández: usted no puede decir que Maduro proviene de una elección democrática. El líder opositor venezolano cuestionó las recientes declaraciones del candidato presidencial argentino sobre la legitimidad del gobierno chavista. Señor, usted sabe lo que pasa en Venezuela, no nos insulte, afirmó. El dirigente opositor venezolano Enrique Capriles, ex candidato presidencial y actualmente inhabilitado para ejercer funciones públicas por orden del régimen de Maduro, utilizó su espacio en un programa televisivo por internet para cuestionar la posición de los políticos argentinos Alberto Fernández y Cristina Kirchner sobre la crisis venezolana. Ahorita este señor, que creo que difícilmente no puede haber nadie más sinvergüenza, el señor Fernández, candidato en Argentina, no se enteró ni del informe de Bachelet, ni lo vio ni lo leyó, declaró Capriles en alusión al reporte que presentó en julio la alta comisionada de la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y la reciente declaración de Alberto Fernández, que decía que en Venezuela no hay dictadura, pero sí un gobierno autoritario. Señor Fernández, usted como candidato que acaba de pasar en las elecciones primarias y tiene chances, no puede decir que la señora Bachelet es de derecha o que es un partido de derecha. ¿Usted se leyó el informe, señor? ¿Usted sabe lo que pasa en Venezuela? No nos insulte a los venezolanos, no nos insulte, declaró Capriles en la columna sobre la actualidad de su país que realiza semanalmente y difunde en las redes sociales. Señor Fernández, ¿usted no se dio cuenta de la posición del mundo democrático sobre el parapeto del 20 de mayo? Declaró en referencia a las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, que la oposición y la mayoría de la comunidad internacional consideran fraudulentas. Usted no puede decir que el señor Maduro proviene de una elección democrática. Por favor, repito, ojalá el pueblo argentino decida bien, elija bien, por el futuro de América, concluyó, y reflexionó. Ojalá que Argentina elija bien, porque la señora Kirchner está detrás de este señor y ha sido de esos gobiernos corruptos que ha habido en los últimos 20 años en Latinoamérica que se esconden detrás de la justicia social para robar. Quizás la justicia argentina se durmió, pero ahí están todos los escándalos. ¿O es que se olvidan del maletín? El maletinazo con dinero en efectivo que llevaron en su campaña en Argentina. Dios quiera que Argentina no eche para atrás, porque sabemos que a ellos no les interesa la democracia en Venezuela. Ya les vieron costuras al señor Fernández diciendo que las instituciones venezolanas funcionan. La Corte Nacional Electoral de Tibisay Lucena, la Constituyente, esas son instituciones que para ellos les gustan, concluyó. Capriles dedicó unas palabras a la exmandataria argentina. Aquí no tenemos un buen recuerdo de la señora Kirchner, porque al igual que otros es cómplice de los que han llegado a Venezuela y nos han dejado en esta situación, advirtió el exgobernador de Miranda y afirmó que ella es igual a Maduro. La señora Kirchner fue una de las grandes beneficiadas durante su gestión de los recursos venezolanos y cuestionó que si en aquel momento hubiese hecho lo que tenía que hacer para preservar lo que había para contar, lo que había que contar, probablemente la historia en Venezuela sería otra. Críticas al Papa Francisco. Capriles también se refirió al Papa Francisco y dijo que el silencio del pontífice sobre la situación venezolana duele. ¿El Papa Francisco dónde está?, preguntó. Su silencio nos duele. Callado, no dice nada. La semana pasada hablamos sobre el tema del salario en Venezuela, $2, agregó Capriles en referencia a los datos que marcaron el punto más bajo del salario de la historia en el país. ¿Algún trabajador del Vaticano gana $2 al mes?, reiteró. Por favor, el silencio duele. Mientras un soldado venezolano mata a otro en la frontera, la alta oficialidad se distrae con discursos políticos. El sargento segundo, John Edward Romero Mora, de 26 años de edad, recibió 2 disparos en la cabeza.
a manos del también sargento Hugo Enrique Palmar Fernández. Mientras un sargento mata a otro en la frontera, la alta oficialidad de la capital de la República cumple funciones alejadas desde la defensa del territorio. Las tareas más destacadas que el ejército exhibe son: transmisión del mando del Sexto Cuerpo de Ingenieros, felicitación del comandante al personal militar de aviación en el ejército, una misa, firma de la campaña No Más Trump, condecoración de la delegación que participó en los Juegos Militares en Rusia, entrega del bastón del mando al inspector general del ejército, una jornada de vacunación y más misa. Esas actividades son las que se encuentran en la página web del componente del ejército, pero si vas a las redes sociales del componente más importantes de la Fuerza Armada, se puede encontrar un discurso del comandante general Alexis Rodríguez Cabello en la entrega y recepción de las direcciones pertenecientes al Estado Mayor General y la entrega del bastón del mando al inspector general del ejército, las actividades contra el contrabando de combustible en Táchira, frases y pensamientos de Hugo Chávez y de algunos héroes patrios. Quizás la acción más destacada que ha ejecutado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en concordancia con su razón de ser, llamada la Operación Boquete 2019, llevada a cabo en la región de la Defensa Integral Occidental, que consiste en la destrucción de pistas donde aterrizan aeronaves de narcotráfico, que Infobae denunció. En medio de todo ese escenario hay una información que no aparece como importante para el ejército. Es el asesinato del sargento segundo John Edward Romero Moras, de 26 años de edad, quien el sábado recibió 2 disparos en la cabeza a manos del también sargento Hugo Enrique Palmar Fernández. Eso ocurrió cuando un grupo de militares se presentó en la zona al mando de un general que se identificó como Medrano de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariano. Ese día, después de varias detenciones que hicieron, los militares llegaron a la finca El Tesoro, donde decidieron acampar a unos metros de una casa donde habían 3 mujeres y 4 niños. Asesina a un compañero. Funcionarios del ejército filtraron información falsa para poder desviar la atención sobre el grave accidente. Entre ella estaba que los militares que estaban en la operación de detectar y destruir pistas clandestinas usadas por las mafias del narcotráfico, que debían limpiar sus armas y luego descansar. Palmar Fernández, de 20 años, no logró dominar el arma al momento de limpiarla, y ello disparó accidentalmente contra Romero Mora. Lo único que podría ser cierto es que la metralla marca Max, calibre 7,62, serial FN 116752, se le disparó accidentalmente al sargento que mató a su compañero, también adscrito al 121 Batallón de Infantería Venezolana, ubicado en el fuerte Mocoa Machiques del estado de Zulia. Una escueta lágrima funeraria del ejército da el pésame por el sensible fallecimiento del sargento segundo Edward Romero Moro, valiente soldado de la patria que perdió su vida en actos del servicio. No hay ningún pronunciamiento, ninguna información que dé cuenta del grave suceso, porque no estamos hablando de soldados cuidando un jardín de niños. Nos referimos a militares supuestamente entrenados para enfrentar a peligrosos grupos irregulares armados, guerrillas, paramilitares y narcotráfico. Se supone que para la frontera envían a los soldados venezolanos mejores entrenados, pero no uno de ellos, por no poder maniobrar correctamente el arma, mata a uno de sus compañeros. Eso ocurre cuando están acampando dentro de una finca, a unos pasos donde vive una familia, poniendo en peligro la vida de sus habitantes, entre ellos 4 niños, incluyendo un bebé de meses de nacido. De Padrino a Ceballos. Cuando el almirante en jefe Remigio Cabello Hichazo actuaba como pupilo del ministro de Defensa Vladimir Padrino, quien sin duda lo apadrinó para llegar al cargo, había mayor coherencia en las actividades de las Fuerzas Armadas. Eso quedó atrás desde que Ceballos entendió que ser titular castrense necesita sacar del camino a su otro mentor.
Ahora, cada uno anda con su estrategia de promoción particular. Ceballos, como jefe del Comando Estratégico Operacional, baja a los comandantes solo lo que quiere del ordenado por Padrino López. Aunque el ministro tiene mayor ascendencia en las Fuerzas Armadas Nacionales, el cargo del comando con poder lo tiene Ceballos. El jefe del comando no se conforma con lo que Nicolás Maduro le haya prorrogado la permanencia en el ejército activo. Quiere el ministerio y por ello insiste en un discurso que se identifique políticamente con su comandante en jefe, superando los del ya destemplado discurso del Padrino López. En una reciente videoconferencia con los jefes de las regiones estratégicas de defensa integral y las zonas activas, insistió Ceballos en su respectivo discurso antiimperialista. La unión cívico-militar es la palabra clave de la defensa integral de la nación. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas y el pueblo se mantienen cohesionados para expulsar las amenazas imperiales y transfronterizas que asedian nuestro territorio, dijo. Para mantenerte informado, no olvides de dar like y suscribirte. Hasta luego.